Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Damos gracias a Dios que ya estamos a viernes. Qué rápido se nos ha ido esta semana. El Señor ha estado con nosotros en cada situación, en cada problema. Y damos gracias a Dios por este viernes y preparando nuestro corazón para el domingo, para que el Señor sea glorificado, para que nos gocemos en el culto, para que el Señor derrame de su gracia sobre cada persona. Y damos gracias a Dios por ello. Ahora estamos en el versículo 49. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Él ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y ahí se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendieran. ¡Wow! Nos vamos acercando al Señor, a las cosas del Señor. La conclusión de la fe, de la falta de fe y de la oposición. La decisión de oponerse a Jesús fue tomada por el propio sumo sacerdote, el más alto líder religioso de la nación, la misma persona que tendría que haber estado conduciendo a los demás a Jesús, estaba sugiriendo que todos lo rechazaran y se opusieran a él. Cuán trágico es que las posesiones religiosas a veces se tornen políticas, que los hombres rechacen a Cristo por cosas de este mundo, que los hombres rechacen la eternidad por unos pocos años. Dice Isaías 56, del 10 al 11, sean atalayas, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Tenemos que entender esta situación. La conclusión sugerida por el sumo sacerdote fue que Jesús tendría que ser sacrificado por el pueblo. El pueblo estaba siguiendo a Jesús de tal manera que los líderes tenían temor a ellos, tenían temor a dos cosas: que los romanos pudieran llegar a la conclusión de que Jesús estaba armando una revuelta con la gente, y en ese caso los romanos invadirían y dispersarían a la gente, quitando incluso esa poca libertad que tenían como nación conquistada. La segunda cosa es que los romanos los culparan a ellos del liderazgo actual y los sacaran del poder. Este pensamiento propuesto fue que era mejor que Jesús muriera antes de que muriera la gente. Jesús sería sacrificado y asesinado para salvar a la gente. La tercera cosa es que el misterio de la conclusión fue increíble. El sumo sacerdote estaba siendo utilizado como vocero de Dios.
esto no lo dijo por sí mismo. Estaba prediciendo la muerte de Jesucristo. Proclamó que Jesús moriría por la gente y que iba a ser sacrificado para salvar a la gente. Él lo hacía para guardarse él, para cuidarse de su propia condición, no porque le importara tanto Jesús. La idea de sustitución era la sugerencia de que Jesús debía de morir por la nación. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La cuarta cosa, la decisión fue tomada y Jesús fue rechazado. No querían tener nada que ver con él. Desde aquel día, dice, la idea es que a partir de ese mismo momento estaba planeado retirarlo de la escena, quitarlo, matarlo, para que la gente no lo siguiera. Cuán trágica la decisión de rechazar a Cristo. Hay tanta gente que conocemos, que amamos, que rechazan al Señor, que se escudan en una religión para no aceptar la salvación. Qué trágica la decisión de no tener nada que ver con Él. Qué trágica la decisión de empujarlo hacia el costado, fuera del camino como alguien poco importante. Qué trágica la decisión de matarlo. Qué trágica decisión de oponerse a Él. Dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Son palabras tremendas, son juicios tremendos, lo que el Señor habló, lo que el Señor dijo, del que no cree. El que no cree. Tenemos que pensar en lo que hemos decidido hacer con el Señor. Hacer con el Señor. Por la falta de fe, la respuesta de Jesús a la falta de fe y a la oposición. Jesús se retiró de quienes lo rechazaban. Él se fue. Él no habló más con ellos. Él no anduvo más entre ellos. Él los dejó librados a sus propios deseos. El Espíritu del Señor no siempre lucha con los hombres. Jesús incluso les dijo a sus discípulos que le dieran la espalda a quienes lo rechazaban. En Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y en Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es sensible al Señor o está endurecido por la incredulidad? ¿Es sensible al Señor? Tenemos que tener nuestro corazón dispuesto para el Señor. Jesús se concentró y se acercó más a sus discípulos. Y se fueron a un pueblo llamado Efraín. Y ahí estaba preparando, instruyendo, alistando a su ejército para cuando Él se fuera. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es una promesa con letras doradas, con letras de oro. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ni más lejos de uno, ni más cerca de otro. En medio. Cuando lo rechazan, Él se va. Pero cuando nos reunimos alrededor de Él para orar, para adorar, para buscar la palabra, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. En el versículo 55
Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaba uno a otro, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Aquí vemos la providencia de Dios. Era hacer pasar los hechos a pesar de la falta de fe. Dios controla los tiempos, mis amados. Era época de la Pascua judía, un evento significativo, una gran fiesta. La fiesta significaba la eliminación de los pecados. Mientras la gente estaba celebrando la Pascua, los líderes estaban buscando cometer el crimen más terrible, el asesinato más grande que se ha cometido en este planeta Tierra. El más horrendo, el más importante. Qué tremendo, qué tremendo. El terrible y asesinato del mismo Hijo de Dios. Dios agitó los intereses de la gente. Los peregrinos inundaban Jerusalén en cientos de miles durante la época de la Pascua. La imagen es de gente murmurando y preguntando si Jesús vendría a la fiesta. La gente en realidad buscaba a Jesús. Dios tomó incluso el rechazo de los hombres malos y lo elaboró para hacer que otros buscaran a su Hijo. Dios toma el rechazo y la oposición de los hombres y lo usa para motivar el interés en su Hijo. A lo largo de la historia, algunos de los grandes movimientos y renacimientos del cristianismo han sido el resultado de la persecución y los intentos por borrar el nombre de Cristo. El rechazo de un hombre es con frecuencia tomado por Dios y usado para motivar la salvación de otros. En Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por no negar a Cristo? ¿Qué estás dispuesto a hacer para seguir perseverando en la palabra del Señor? Perseverando en el conocimiento de Él, creciendo en el amor de Él, compartiendo a otros, mostrando el amor de Cristo, mostrando ahora que se va a celebrar la amistad. Motiva a la gente al amor, pero al amor de Dios, al amor entre los hermanos, al amor, tener una amistad con Dios, tener una amistad, un amor con el Señor. Entonces dice ahí, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, dice 2 Corintios 4:11. El Señor Jesús no les tenía temor. Él sabía a qué había venido a la tierra, pero tenía que ser en el tiempo preciso. Tenía que ser en la Pascua, tenía que ser en el día preciso, tenía que ser como Dios había ordenado, no como el sumo sacerdote ordenaba, no como los romanos querían, sino como tenía que ser conforme al propósito de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos asombras cada vez que leemos tu palabra. Nos asombras, Señor bendito, por tu poder, por tu cuidado, por tu providencia, por tu majestad, Señor. Gracias, Jesús, porque no te dejaste engañar, sino que tú seguiste, Señor, con tus discípulos. Así sigue con nosotros que te seguimos, Padre. Ayúdanos a traer más gente al reino, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Feliz fin de semana. Los espero el domingo a las 10 de la mañana en Castillo de Rey Victoria. Dios les bendiga, Dios les guarde, Cristo les ama y yo también.